En este video voy a mostrar cómo podemos ver qué tipo de valores tienen nuestros vectores, cómo podemos comparar vectores. Hay varias formas de hacerlo. Entonces ahora voy a explicar algunas de estas formas. Primero voy a copiar algunos datos que ya lo han visto en algún video anterior, que simplemente es un vector que tiene algunas alturas en metros, ¿ya? Y lo que puedo preguntar es, bueno, ¿cuántos de estos valores son mayores que cierto valor? ¿Ya? Entonces, una forma de saber cuáles son los que son mayores de cierta altura sería preguntar cuáles son los h, que por ejemplo son mayores que 1,70 m. Ya recuerden que aquí hay que usar el punto porque estamos trabajando con decimales estilo americano. Entonces, aquí vemos que se genera un vector que se llama un vector lógico, que tiene ceros y unos, y esto significa que en realidad las posiciones donde hay un 1, esa es donde la condición se cumple, y los ceros es donde la condición no se cumple, ¿ya? Entonces, vemos que, por ejemplo, efectivamente, en el primer elemento de este vector de alturas, efectivamente el primer elemento es mayor que 1,7, porque es 1,78, y el segundo vemos que es menor, así que en realidad ahí la condición no se cumple y es un 0, ¿ya? Y entonces también podemos saber cuántos de estos valores hay. Por ejemplo, podemos preguntar cuál es la suma. Como esto genera un vector de ceros y unos, entonces si hago la suma de este vector, entonces simplemente voy a saber cuántos elementos cumple la condición, ¿ya? En este caso sé que son 5. Ahora, si quiero saber cuáles son los valores de h que cumplen esta condición, entonces es bastante simple también. Puedo simplemente decir, dame los valores de h tal que se cumple esta condición, ¿ya? Porque recuerden que en realidad esto lo que va a hacer es generar este vector de acá, y este básicamente le va a decir a MATLAB o Octave cuáles son los valores que hay que mostrar de h. Por ejemplo, hay que mostrar el primero, el tercero, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto, séptimo y el último, ¿ya? Entonces, de esa manera pueden sacarlo bastante simple, sin tener que programarlo, simplemente escribiendo condiciones sobre el vector que quieren encontrar, ¿ya? Justo está pasando una moto mientras estoy grabando, ¿ya? Ojo que también pueden preguntar condiciones un poco más complejas. Por ejemplo, si quisiera saber cuántas, por ejemplo, personas hay que tienen altura entre 1,70 m, pero menos de 1,80 m, entonces podría, siguiendo la lógica de esta instrucción de acá, ver, por ejemplo, cuánto es la suma de h, que es mayor igual en este caso, que vamos a incluir el 1,70 m, y además, y aquí voy a usar el ampersand, porque eso permite decirle a MATLAB que quiero decir que son las dos condiciones, es un ilógico. Además, h tiene que ser menor que 1,80 m, ¿ya? Y de esa manera me dice que son 4 valores, y de nuevo, si quieren saber cuáles son, en vez de hacer la suma de eso, voy a calcular, voy a decirle que me muestre los valores de h que cumplen esa condición. Y ahí vemos efectivamente que son 4 valores, y si lo miran acá arriba, pueden comprobar que efectivamente hay 4 valores que cumplen la condición de estar entre 1,70 m y 1,80 m, ¿ya? Así que de esta manera pueden realmente probar diferentes condiciones sobre un vector. Esto también nos sirve para calcular otras cosas. Por ejemplo, aquí voy a cargar algunos datos nuevos, que simplemente son 3 vectores del mismo tamaño, que tienen datos del valor del HP, ataque y defensa de una serie de Pokémon, donde el primer valor de HP corresponde al valor del primer Pokémon, el ataque del primer Pokémon y la defensa del primer Pokémon, ¿ya? Así que si busco, por ejemplo, valor 5 de los tres vectores, corresponden al quinto Pokémon en mi lista, ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, yo podría querer saber, por ejemplo, si hay cuántos Pokémon se cumple, por ejemplo, que el valor de HP sea igual que el ataque, ¿ya? Entonces, de la misma forma como hicimos en la parte de la altura, donde ahí comparamos el valor del vector contra una constante, también podemos comparar vectores, y yo puedo preguntar entonces que si HP, por ejemplo, va a ser igual al ataque, ¿ya?
Y en este caso, el igual igual, fíjense que cuando estoy usando un signo igual es porque estoy haciendo una asignación, pero cuando uso el igual igual es porque estoy comparando dos cosas, ¿ya? Entonces en este caso estoy comparando los valores del vector HP con los de ataque y vamos a ver que en este caso en realidad no hay ningún Pokémon que cumpla esta condición, ya todos tienen, de hecho aquí podemos más fácil nomás simplemente hacer la suma de esta condición y vemos que no hay ningún Pokémon que cumpla la condición de que su valor de HP es igual a su valor de ataque, ¿ya? Y podemos ver, por ejemplo, cuántos se cumple que tienen más HP que ataque y ahí vemos que son, por ejemplo, 8 Pokémon. Después, por ejemplo, podemos preguntar si cuánto es la defensa, si, por ejemplo, hay alguno que tenga la misma cantidad de defensa que ataque, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, son dos Pokémon que cumplen eso. Y si queremos saber, por ejemplo, cuánto era la defensa en esos dos instantes, bastante igual como lo hicimos con la altura. Podemos preguntar, por ejemplo, cuáles son los valores de defense que cumplen esta condición. Y vemos que son los que tienen 49. O sea, si vamos a mirar acá, vemos que en realidad los dos primeros Pokémon son los que cumplen la condición de que el valor de ataque es igual al de defensa. ¿Ya? Entonces, en realidad pueden usar esto para hacer comparaciones de vectores, donde en realidad estos vectores pueden ser muy grandes. La gracia de MATLAB es que paraliza un poco este cálculo y ya no lo vamos a hacer elemento por elemento como cuando copiábamos una fórmula en Excel.